Hola, buenas tardes. Vamos a seguir ahora con el tema número 8, que dice determinación de meta de proyectos según diferentes temáticas, acordes a asignaturas. En el paso de terminar el proyecto o problema que se va a trabajar, ya se necesita la participación de los estudiantes en conjunto con el plan de trabajo y timeline para saber el nivel de complejidad que se pueda realizar. Recuerde que el evento final de presentación de proyectos o soluciones se tiene que confirmar de manera segura y seria. Comenzaremos con elegir el enfoque de integración. Teníamos primero el enfoque de integración como fusión, el enfoque multidisciplinario, el enfoque interdisciplinario y el transdisciplinario. Si se fijan en las gráficas, tiene una manera de trabajar distinta con respecto al proyecto y lo que integra cada una de las asignaturas. Veamos los diferentes enfoques en jerarquía de los tipos de integración o articulación. El tradicional, que se trabajaría con una sola asignatura. El de fusión, en que varias asignaturas realizan un solo tema. Esto es enfocado a temas. Dentro de un tema, es decir, que dentro de una temática recién se van a elegir cuáles son las asignaturas. El multidisciplinario, que vimos que el tema hay uno central y se trabaja con varias asignaturas. El interdisciplinario, que fusiona una parte donde hay una pregunta o un concepto relevante. Y el transdisciplinario, donde no tiene algunos límites, sino que todas las asignaturas se integran hacia temas que pueden ser variados. Para aplicar el ABP de proyecto, seleccionaremos un tipo de currículum integrado que es el llamado interdisciplinario. Esta es la gráfica, donde tenemos 3 asignaturas y en la parte que se fusiona tenemos un tema. Es un plan de estudios que enseña habilidades con temas centrales, desde la visión de las distintas asignaturas como la indagación o la comunicación que se encuentran en todas las materias. Ejemplo de trabajo colaborativo de 3 asignaturas. Los profesores Aníbal de Historia, Roberto de Ciencias y Daniela de Artes Visuales se organizaron para elaborar un plan de estudios articulado. Eligieron al profesor Roberto para que fuera el líder y pudiera controlar los tiempos y preparar las fechas de revisión y evento final. Quedaron de acuerdo que primero cada uno va a realizar un resumen de los objetivos. Una vez realizados los objetivos, se reunieron para organizar y comparar cuáles son los conceptos que podrían ser conectados en un proyecto. Roberto les indicó que pudieran esbozar un proyecto que lo conversaran con los estudiantes. También les fue indicando las fechas como un programa para que pudieran cumplir a tiempo las entregas. Ellos esbozaron varias problemáticas y posibles proyectos, los que les presentaron a los estudiantes, quienes antes ya habían revisado las planificaciones de cada asignatura y propusieron algunas actividades que les gustaría realizar. Los estudiantes votan por el que les parece más motivador. Entonces, dentro de los proyectos, ellos pueden votar cuál es el que más les hace sentido o les motiva. Cada asignatura tiene sus características, así que trabajaremos con los objetivos de segundo medio de Historia, Ciencias y Artes como ejemplo. Acá tenemos el plan de estudio de segundo medio de Historia. En la primera columna tenemos los objetivos de aprendizajes que son los priorizados de la unidad 1. En la segunda columna tenemos los objetivos de aprendizaje, pero parafraseados desde las habilidades, para poder comprender
en qué etapa se pueden comenzar a articular todas las asignaturas. Por ejemplo, en el objetivo HI2M o A02 dice analizar las crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal, por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo, el populismo latinoamericano y los inicios de estado de bienestar. Leo este objetivo para que se den cuenta que en algunos de ellos está puesto también el contenido que se tiene que indicar, es decir, no solamente el analizar una crisis, sino que también se tienen que ver muchos conceptos y contenidos que no necesariamente son aplicados dentro de la habilidad. Entonces vamos a esbozar una de las habilidades. Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, desde el populismo latinoamericano y los inicios del estado de bienestar. Cuando uno realiza este tipo de parafraseo de los objetivos curriculares, le va a ayudar mucho a que puedan comparar con sus compañeros. En el segundo objetivo, colocamos evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este caso está en azul, por ejemplo, el verbo analizar, que tiene que ver con una habilidad superior, y también evaluar, que también tiene que ver con un nivel cognitivo superior. Ahora veamos el ejemplo de plan de estudio segundo medio, que de la priorización tiene un solo objetivo, que es de biología. En este caso, el objetivo dice modelar la regulación de glicemia, los caracteres sexuales y las funciones reproductivas. Se cambió el crear modelos que aparece en el objetivo original por modelar, ya que el alumno no va a realizar algo que sea nuevo desde cero, sino que va a modelar conceptos que ya están, que van a ser enseñados. Veamos ahora el ejemplo de plan de estudios de artes visuales. Acá tenemos 3 objetivos. De ellos vamos a ver cuál es el objetivo desde las habilidades. Por ejemplo, en el primero, tienen que crear proyectos visuales de manifestaciones estéticas desde problemáticas sociales y juveniles, incorporando la crítica desde diferentes contextos. En el segundo, dice crear trabajos y proyectos visuales creativos acerca del manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y diseño. En el tercero dice argumentar juicios críticos de diversas manifestaciones visuales desde la diversidad personal y criterios estéticos. También como en el caso anterior, aparecen las habilidades de crear nuevamente y argumentar, por lo tanto son niveles cognitivos superiores. Esto se lo menciono porque quiere decir que también el proyecto va a ser de un nivel cognitivo superior. Veamos entonces el ejemplo de plan de estudio de segundo medio de ciencias, de historia y de artes visuales de la unidad 1. Esta tabla tiene todos los objetivos que ya vimos anteriormente esbozados hacia la habilidad. Si usted realiza esta tabla, cada uno lo realiza de forma individual, el profesor de historia, de ciencias y de artes visuales, y después lo presenta en una tabla en conjunto, les servirá mucho más para poder ver con qué posibilidades de contenidos o temas o habilidades pueden trabajar. Es una buena forma de hacer las conexiones.
para no verlo por separado, sino que también hacer una lluvia de ideas con estas 3 columnas en conjunto o depende de las asignaturas que van a trabajar. ¿Cómo se unen estas habilidades y conceptos relevantes? Veamos como ejemplo la relación de las asignaturas con el problema o pregunta. Utilización de focos de preguntas como organización del plan de estudios, donde tenemos los contenidos que se va a ver en cada asignatura y preguntas que pueden ser orientadoras, siempre pensando en que estamos en el enfoque interdisciplinario. ¿Cómo puedo contribuir para mejorar el medio ambiente? Ahí puedo trabajar con ciencias, historia y geografía y arte. ¿Cómo hago que las personas planificaran sus metas? Puede ser con matemáticas, ciencia social, lenguaje, entre otros. ¿Cómo puedo llegar a ser un buen ciudadano? Ahí tenemos historia, geografía, lenguaje y ciudadanía. ¿Cómo mejorar la comunicación entre adolescentes y padres? Ahí puedo trabajar también con historia, ciencias, artes visuales. ¿Qué educación nos gustaría hacer en el futuro? Tecnología, ciencias sociales y lenguaje. Acá tenemos en las preguntas algunos conceptos o frases que están destacadas en rojo. Eso es lo que une lo interdisciplinario de los demás contenidos u objetivos de cada asignatura. Por ejemplo, vamos a elegir comunicación. Podríamos elegir planificación de metas o mejoramiento del ambiente o educación, pero en este caso vamos a elegir comunicación para poder realizar el paso a paso para poder articular los planes de estudio con las asignaturas que hemos visto hasta ahora. Estas preguntas pueden ser aportadas por los estudiantes también y puedan iniciar con la problemática para llegar al proyecto. Temas no interesantes para ellos, no vale la pena continuar en la planificación. Ejemplo de asignaturas y temas centrales y transversales. Asignaturas posibles para articular con las que están mencionadas ahí. Entonces, el tema central puede ser mejorar el ambiente, planificación de metas, ciudadanía, comunicación y educación. Entonces, en este caso vamos a ver comunicación. El interdisciplinario tiene la gráfica de tener 3 asignaturas o más y donde en la fusión de las 3 se une a través de la pregunta o también de una problemática. Ejemplo de inicio de pregunta de las asignaturas de forma interdisciplinaria. Cada profesor, desde la colaboración y dominio de las disciplinas, tiene que comparar y asociar los contenidos para identificar una pregunta o problemática, para iniciar lluvia de ideas y realizar el proyecto. Visualización de tema central y la relación con las asignaturas interdisciplinarias. Acá tenemos ciencias, historia y artes visuales. Y por lo tanto, el tema central, como lo vimos anteriormente, va a ser la comunicación. El tema central como comunicación se le puede dar un ejemplo de la definición de la pregunta o problema. ¿Cómo realizar valoración de la comunicación entre ciudadanos y Estado? Para llegar a este tipo de pregunta, primero tenemos que tener claro cuál es el tema central que puede estar relacionado o también con un tema central donde yo puedo elegir cuáles son las asignaturas que quiero trabajar. Puede ser desde las asignaturas primero o puede ser desde el tema central donde se elijan las asignaturas. Desarrollo de plan de estudio integrado e interdisciplinario.
Para desarrollar una unidad de plan de estudios integrado, se analizan los temas estándares importantes en los planes de estudios existentes. Los equipos de profesores pueden tener una visión global para ver dónde pueden hacer conexiones auténticas a través de disciplinas académicas y combinarlas en un tema relacionado con el enfoque relevante y que sea atractivo. Este proceso comienza con la creación de planes de estudio y mapas de desempeño. Crear una unidad curricular integrada interdisciplinaria requiere una verdadera asociación. Los líderes escolares, los profesores, los estudiantes, familias y los socios de la comunidad e incluso ex-alumnos desempeñan papeles clave en el proceso de diseño curricular. ¿Qué se necesita exactamente de todos estos socios? Usted puede trabajar desde el inicio con la comunidad o con algunas personas que le pueden aportar, tanto para el proyecto en recursos como en espacios, pero también puede ser solamente en la participación y ayuda en los proyectos con los estudiantes. Acá tenemos cuáles pueden ser las habilidades de cada asignatura que lleven a la pregunta inicial. La pregunta inicial, recuerden que es cómo realizar valoración de la comunicación entre ciudadanos y Estado. Esta pregunta también se puede desarrollar de otra manera. En historia, entonces, desde las tablas escritas con los objetivos de historia, se tienen que extraer las habilidades y conceptos que lleven hacia la pregunta. De ciencias, de las tablas escritas con los objetivos de ciencias, se tienen que extraer las habilidades y conceptos relevantes que lleven hacia la pregunta. Y en artes visuales, desde las tablas escritas con los objetivos de artes visuales, se tienen que extraer las habilidades y conceptos que lleven hacia la pregunta. Es decir, desde aquí se van a tener que realizar el análisis de los objetivos ya teniendo claro cuál es la pregunta. Esos objetivos son los que se van a incluir en el plan de estudio y en el proceso del proyecto. De esta comparación en esta tabla puede guiarse en la articulación. Esto tiene bastante información, por lo tanto yo solamente les voy a mencionar cuál va a ser la aplicación dentro de las asignaturas con respecto a distintos temas o descripciones. En la primera dice centro de organización, en donde en la segunda tabla dice cuál es el enfoque que tiene para realizar un currículum integrado que sea interdisciplinario. Entonces dice que el centro de organización, las habilidades interdisciplinarias y conceptos incorporando los estándares disciplinarios. ¿Cuál sería la aplicación? Y se organizan las habilidades de todas las asignaturas de historia, ciencia y artes, incorporando los estándares de cada asignatura. Desde la concepción del conocimiento en la segunda fila, quiere decir que se conectan los conceptos y habilidades de las distintas asignaturas. El conocimiento tiene que enfocarse a lo que será un aporte social, y el conocimiento que admite respuestas correctas desde la creatividad. En la siguiente fila dice el rol de las disciplinas. Se organizan las habilidades interdisciplinarias desde las 3 asignaturas, además de los conceptos destacados de cada una. En la siguiente fila dice el rol del profesor, que es el guía en la elaboración del proyecto o problema desde su disciplina y también interconectando con las otras asignaturas. El lugar para comenzar. Desde la planificación se realiza la elaboración del proceso de conocer, hacer y ser como pilares de la educación. Es decir, la planificación se toma en cuenta los conocimientos, los procedimientos que van a ser las habilidades y las actitudes.
Del grado de integración, que esto es muy importante porque a veces se confunde que la integración puede ser un tema muy simple o a veces puede ser la integración puede ser muy compleja. La integración puede ser desde lo simple a lo complejo, pero esto va a depender del ciclo o del perfil de los estudiantes. Usted conoce cómo es el avance de ellos de antes, por lo tanto, en el principio, cuando no tenga mucha experiencia de articulación, puede hacer una integración simple. Después puede ir subiendo a complejo y dependiendo también de la edad de los estudiantes. Con respecto a la última fila que habla de la evaluación, se evalúan las habilidades interdisciplinarias. Esto se ve en el proyecto. Y los conceptos destacados de cada asignatura. Es decir, que la asignatura siempre está participando desde sus contenidos. En las siguientes del saber dice, ¿qué es lo que tiene que saber de acuerdo a la pregunta central del plan articulado? ¿Qué es lo que tiene que hacer desde lo interdisciplinario y conceptos relevantes? Y desde el ser, ¿cuáles son las actitudes que tiene que obtener de este plan articulado? Todos los ejemplos de la fila anterior tienen que estar incluidos y otros que quiera agregar. Es decir, en el hacer y en el saber tienen que también ser agregados o pueden ser potenciados dentro de las metodologías lo que son las actitudes. Del proceso de planificación, en la aplicación dentro de las asignaturas, se comienza con conocer cuál es el proyecto o problema a solucionar, ajustarlo de acuerdo a objetivos y coherente con las metodologías de enseñanza y de evaluación. En cuanto a la enseñanza, se necesita que sea centrado en estudiante, sobre todo que el estudiante investigue del tema, esto es de forma autónoma. Empoderar al estudiante de las habilidades y creatividad que pueda aplicar. Realizar distintas actividades didácticas en todo el proceso. Y en cuanto a la evaluación auténtica como un tipo de evaluación que se puede verificar todo lo que el alumno ha hecho en proceso de aprendizaje con el uso de portafolio y con el instrumento que puede ser una rúbrica. También se realiza la evaluación de lo interdisciplinario y de cada disciplina, es decir, cada profesor puede evaluar su disciplina y al mismo tiempo evalúa el proyecto que es lo interdisciplinario. Individualmente, los profesores de cada asignatura deben mapear el alcance existente y la secuencia de temas que se tienen que cubrir con sus cursos. Esta información a menudo es determinada por jefatura UTP como documentos de la estructura del curso. Este mapeo se puede hacer por semana o por mes. Apliquemos entonces el aprendizaje basado en proyectos, manos a la obra. Tenemos la pregunta inicial del interdisciplinario, que va a ser cómo realizar la valoración de la comunicación entre ciudadanos y Estado. Entonces, en la primera parte de aprendizaje basado en problemas, tenemos el inicio y lanzamiento de la pregunta o desafío desde las 3 asignaturas. Luego, la siguiente etapa de aprendizaje basado en problemas es la etapa de la investigación exhaustiva, que también tiene que ser dirigida desde las 3 asignaturas. Después, la siguiente etapa de aprendizaje basado en problemas se refiere a la etapa de crítica y revisión formativa. La evaluación, que puede ser formativa, sumativa o simplemente una revisión para una retroalimentación, desde las 3 asignaturas. Y un cuarto paso, que puede ser la presentación final y la evaluación del producto final en el evento, desde las 3 asignaturas. Transversal a eso, todas las asignaturas
tienen que trabajar los conocimientos, habilidades y actitudes de cada disciplina. En este caso se presentaron los pasos de aprendizaje basado en proyectos de inicio, de la pregunta del desafío, la investigación, la crítica y revisión y la evaluación. Pero también tiene otras etapas, como la voz del estudiante y como la reflexión de los aprendizajes. En este caso, los 4 que fueron presentados son un resumen de los cuales usted puede realizar en una de las unidades o puede agregar la siguiente si va a realizar más de una unidad. Entonces, como tenemos la pregunta inicial de cómo realizar la valoración de la comunicación entre ciudadanos y Estado, tenemos cuáles son las disciplinas. Entonces ahora cada profesor tiene que enfocar cuáles son los contenidos o habilidades que llevarían hacia la pregunta. Por ejemplo, en historia, la crisis del Estado liberal. En ciencias, la regulación de la glicemia. Usted puede decir, ¿cómo puedo relacionar la regulación de la glicemia? En ese caso también tiene que haber una creatividad de parte del profesor, porque, por ejemplo, la glicemia es un problema que puede causar una enfermedad que también es un tema de Estado. De esa manera se pueden ir articulando. De artes visuales, por ejemplo, proyectos visuales de manifestaciones estéticas, que puede ser una manifestación de forma creativa donde el ciudadano representa la comunicación que tiene con el Estado. En las siguientes que habían como objetivos, también en historia puede ver el marco regulador de las relaciones internacionales. En ciencias, caracteres sexuales y funciones reproductivas. También se puede preguntar, ¿pero cómo eso se puede relacionar? Justamente porque los ciudadanos necesitan tener una educación con respecto a cuál es la función reproductiva y cómo eso hace que la educación tenga que tener por siempre la educación de los estudiantes que son la familia o cualquier tipo de estructura familiar. Y en artes visuales, las problemáticas sociales y juveniles van directamente a la relación. De esa manera, usted puede hacer que contenidos de las distintas unidades o de los objetivos puedan ir relacionándose con la pregunta inicial. Es decir, puede realizar revisando las actividades o los objetivos, hacer la pregunta o al revés, llegar a la pregunta como lo hicimos en el paso inicial, viendo cuáles de los temas centrales podía trabajar y después entonces ver cuáles son los contenidos o habilidades que quiera trabajar en la unidad. Siempre teniendo en cuenta que está los conocimientos, habilidades, actitudes de cada disciplina en todo el proceso de aprendizaje basado en proyectos. Es un desafío en el inicio articular las asignaturas, además de aplicarlo en aprendizaje basado en proyectos, pero con el aporte de estudiantes y sus colegas se puede comenzar.